Pese a todo lo que hemos vivido durante estos últimos días, tanto el mercado de criptomonedas como las bolsas tradicionales se enfrentan a 48 horas importantísimas, que debido a la situación técnica de los índices y a las noticias que conoceremos, pueden provocar mucha volatilidad. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré qué podemos esperar de cara a las próximas horas. Bueno, el análisis de Bitcoin lo vamos a enfocar en varias direcciones. Primero vamos a tratar el análisis de Bitcoin, como digo, la última hora de Bitcoin, ya que eso de forma directa prácticamente trata qué está pasando con el mercado de criptomonedas y lo haremos enfocándonos en la situación técnica, los aspectos que pueden cambiar y de qué depende y si el punto en el cual nos encontramos ahora es extraño, está sesgado para bien o está sesgado para mal. Posteriormente pasaremos a hablar de las noticias de última hora que conoceremos durante las próximas 48 horas. Entonces, empezando por lo primero, vamos a evaluar si lo que está ocurriendo con Bitcoin es correcto, porque el tema ya no es, y cuando digo correcto digo entre comillas normal, habitual, que forma parte de lo que ha ocurrido en anteriores ciclos. El tema no es, como digo, que desde los últimos días hemos formado una caída del 9,73%. El tema ya es el siguiente, y es que hemos formado también una subida del 26, que hemos formado una caída del 18-19, que hemos formado una subida desde mínimos del 32, que hemos y veníamos anteriormente de formar una caída del 30, que anteriormente veníamos de formar una subida del 31, que anteriormente veníamos de formar una caída del 25. Claro, esto ¿es normal? ¿No es normal? Bueno, depende. ¿De qué depende? Depende de varios aspectos. Primero, ¿cuál es el activo que estás analizando? Si tú no sabes qué activo es este y te dicen que es el oro, te suena raro. Te suena raro porque son movimientos ascendentes y descendentes muy grandes. Si a ti te dicen que esto es un gráfico mensual, puede ser correcto en función también del activo, porque los recorridos son extremadamente amplios y esto, claro, un gráfico de una hora pues no es procedente, ¿no? Si a ti te dicen que esto es una criptomoneda, te lo puedes creer, porque hay mucha volatilidad en las criptomonedas. Y si te dicen que es una criptomoneda y en gráfico diario, te puede encajar bastante. Claro, encajar bastante, pero las criptomonedas, en términos generales, se mueven en grandes tendencias alcistas y grandes tendencias bajistas. Grandes tendencias alcistas y grandes tendencias bajistas. Que, por cierto, las tendencias bajistas, es decir, los mercados bajistas de las criptomonedas, en este caso de Bitcoin, forman porcentajes de caída cercanos de promedio al 80%. Aquí hemos tenido caídas del 32%. Es decir, hemos tenido caídas en un gráfico diario en un periodo de tiempo de 20 días de casi la mitad del promedio de los mercados bajistas que duran un año y pico. Claro, esto podría empezar a no sonar tan habitual. La realidad es que a efectos técnicos, como ya hemos comentado desde hace meses, esto es un rango, es una situación de rango en la cual pues, el precio se encalló en una zona superior, ahora se está encallando en una zona inferior y esto provoca que, independientemente de que desde el punto máximo hasta el punto mínimo hayamos formado, o hasta el punto actual, hayamos formado una caída del 17,50% y hasta el punto mínimo hayamos llegado a caer un 33%, no es mucho, el precio no haya tomado ninguna forma direccional, porque el precio sigue encallado en el mismo punto. Muy bien, esto está muy bien, técnicamente hablando, está bien, es lo que es. Estamos viendo cosas que no son habituales en Bitcoin, ya conociendo el gráfico y conociendo la criptomoneda, pero vamos a comparar esto, porque no tiene nada que ver que nosotros consideremos y supongamos y deduzcamos que esto no es habitual con que vayamos a ver datos y métricas de anteriores ciclos. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la capitalización del mercado entre dos líneas de regresión logarítmica y una línea intermedia. La línea intermedia de color rojo marca el valor justo de un activo. ¿Qué ocurre en los mercados alcistas? Que el valor justo se queda abajo porque el precio se sobrecompra. Históricamente hemos atacado la parte superior de la regresión logarítmica para rechazar
y finalizar ese mercado alcista extremadamente sobrecomprado e iniciar un mercado bajista que se sobrevende claramente por debajo de la línea roja de valor justo para posteriormente, en un momento en el cual ya nos hemos sobrevendido en exceso, darnos la vuelta y seguir el mismo proceso, ¿no? Actualmente, ¿dónde se encuentra Bitcoin? Se encuentra literalmente a un toque de la línea de valor justo. Es decir, nos encontramos ya en un claro mercado alcista, como mínimo desde los mínimos alcanzados en el mercado bajista anterior, y solo hemos superado durante unos días de marzo, bueno, durante el mes de marzo y unos días de abril, un mes y una semana, la parte de valor justo. Es decir, nos encontramos en una etapa, según esta métrica histórica, muy inicial del ciclo. Una etapa en la cual está costando terminar de determinar si arrancamos con fuerza, si seguimos manteniéndonos de forma horizontal o qué es lo que ocurre. Pero no es algo extremadamente distinto a lo que hemos vivido anteriores veces, porque, por ejemplo, en el año 2011, el precio finaliza el mercado bajista y está unos meses como, sí, tendiendo al alza, ahora no estamos tendiendo al alza, pero está unos meses claramente por debajo del valor justo hasta que termina explotando. Siguiente mercado alcista, el del año 2016-2017. Finalizamos el mercado bajista en el año 2015 y fijaros cuánto tiempo estamos por debajo hasta que terminamos explotando. Mercado alcista del año 2019-2020. 3/4 partes de lo mismo. Rompemos vagamente los máximos o la zona de valor justo en unas condiciones muy similares a las actuales en anteriores ciclos. ¿Qué es lo que ocurre? El precio, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Es decir, se mantuvo por debajo, pero con un crecimiento constante a través de impulsos y pullbacks. Llevamos comentando desde todo el año 2023 prácticamente, la excesiva sobrecompra, y 2022 incluso, la excesiva sobrecompra en la cual Bitcoin estaba metiéndose y que esto era algo muy similar al año 2019 y que podía terminar en una corrección no habitual, simplemente por reajustar la situación. Así que en el año 2019 ocurrió como en el 2024. El precio se sobrecompró mucho, rompió muy rápido la línea de valor justo y luego estuvo mucho tiempo por debajo hasta que finalmente terminó explotando. Y ahora pues ha ocurrido algo similar. Entonces, estamos viendo que no hay diferencias en este sentido. Ahora bien, ¿qué pasa si dividimos líneas? ¿Qué pasa si dividimos el valor justo? Lo ponemos, bueno, eso no lo dividimos, lo ponemos en el medio, pero dividimos las dos líneas y la situación del precio, que nos da esta línea de aquí. Porcentualmente hablando, esto es más o menos este gráfico de aquí, pero en vez de poner el gráfico de Bitcoin encima de la mesa, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin, lo que hacemos es dividir porcentualmente y nos sale una tesitura donde vemos la línea de valor justo en el medio y ¿qué es la parte superior? Los mercados alcistas. ¿Qué es la parte inferior? Los mercados bajistas. Fijaros cómo hemos tenido 1, 2, 3, 4 mercados alcistas y hemos tenido 1, 2, 3 mercados bajistas. Este de aquí podría ser el cuarto también, pero bueno, esto ocurrió en el año 2019, donde el precio no terminó, simplemente pues se metió para adentro y cuando ya salía de esta línea de valor justo, ocurrió lo que ocurrió en el año 2020, ¿no? Con lo cual yo esto lo cogería un poco con pinzas. Ya de entrada podemos ver lo siguiente. Los mercados alcistas cada vez llegan menos arriba. El primer mercado alcista tuvo una sobrecompra del 1.517%, y esto no es la subida, esto es, como digo, la división de las dos métricas que hemos visto antes. El siguiente mercado alcista de 1.163, 1.200, 365 y ahora nos encontramos en 109, más o menos. Ha sido el máximo al que hemos llegado. Así que vemos que los mercados cada vez son menos punteros, pero que pese a ello destaca mucho más la sobrecompra por encima en mercados alcistas que la sobreventa por debajo en mercados bajistas. Por eso, en el mercado alcista del 2011, del 13 y del 17, alcanzamos claramente la parte de la regresión logarítmica superior. Sin embargo, no hemos alcanzado nunca la parte de la regresión logarítmica inferior.
porque la sobrecompra siempre está tendiendo a más. Pues bien, actualmente, ¿en qué punto nos encontramos? Nos encontramos en esta zona de aquí, ya llegando a octubre, del mismo modo que nos encontramos en la misma zona, ya llegando a octubre en el año 2020, del mismo modo que nos encontramos en la misma zona en el año 2018, un poquito más arriba, llegando a diciembre, noviembre-diciembre, del mismo modo que nos encontramos en esta zona en junio, julio del año 2017, del mismo modo que nos encontramos en la misma zona en toda esta etapa de aquí de noviembre, marzo, agosto, junio. Es decir, el mercado simplemente, igual que aquí, encontramos en enero, abril, septiembre de nuevo, simplemente nos encontramos en la zona donde se encuentra normalmente en esta etapa del ciclo. Una etapa en la que ya hemos formado un mercado bajista y aquí lo tenemos, octubre, noviembre, está formando ese movimiento correctivo. Pero es que aún podemos comparar más. ¿Cuál es esa comparación? El ROI de los mercados alcistas. Con todas estas idas y venidas, ahora mismo, el ROI o el rendimiento de este ciclo alcista en el cual se encuentra Bitcoin está concretamente y en comparación con los anteriores a un 3,84 y los anteriores ciclos estaban a 4,26 y 4,21, con lo cual estamos empezando de alguna forma, y si hacemos mucho zoom, fijaros, estas últimas caídas como que se han despegado hasta que empezamos a caer, estamos literalmente iguales, hasta que empezamos a formar esta última caída de estos últimos días. Ahora estamos despegándonos un poco, pero el ROI es realmente similar. La pregunta aquí es, o la conclusión aquí es, todo está yendo igual, y la duda es, ¿puede significar esto el principio del fin? Es decir, el principio de empezar a despegarnos realmente de esos anteriores ROIs. Bueno, tendríamos que verlo. ¿Qué significa que tendríamos que verlo? Significa que todo depende de una cosa, en mi opinión, y es que el precio de Bitcoin sea capaz de sostenerse por encima de la Bull Market Support Band. ¿Podemos formar una pequeña caída? Sí. ¿Podemos formar una dilatación? Sí. Pero creo que el hecho de no ser capaz de sustentarnos por encima de la Bull Market Support Band puede provocar caídas importantes. Y ahora volvemos a la Bull Market Support Band, pero la realidad es que ya habíamos completado tiempo a tiempo, estructura a estructura, lo mismo que ocurrió en el año 2019. Ya lo habíamos completado. Pero primero, lo que podría significar que, como ocurrió en el año 2019, 2020 ya, antes de formar esta gran caída, el precio ya estaba tendiendo al alza, lo que podría indicar que podemos ir tendiendo al alza. Bien, pero primero, ni tiene que darse exactamente igual, ni en cuanto a timings, han ocurrido la rebaja de tipos de interés igual. Es decir, fijaros, y esto es algo que estuvimos comentando durante muchos y muchos y muchos meses, los más antiguos os acordaréis, comentábamos que en el momento en el cual se bajaron los tipos de interés en Bitcoin, veníamos de formar un pequeño máximo y los tipos de interés provocó un claro máximo decreciente. Porque aquí vivimos pues este máximo, y los tipos de interés en el momento en el cual se bajaron en el año 2019, formaron un pequeño pullback, máximo decreciente, y esto fue lo que llevó al precio a romper los mínimos anteriores. En la situación actual, en el momento en el cual se bajaron los tipos de interés, es decir, hace un par de semanas, fijaros el gran desarrollo que ya habíamos vivido en el precio. Fijaros cómo habíamos desarrollado todo el movimiento ya. Ya se había formado esos máximos, un tercer máximo decreciente, ya se habían roto los mínimos anteriores, un cuarto máximo decreciente, se habían vuelto a romper los mínimos anteriores, un quinto máximo decreciente, se habían vuelto a romper los mínimos anteriores. Es decir, si hubiéramos visto una rebaja de tipos de interés como se esperaba a principio de año 2024 y a finales del año 2023, durante el primer trimestre, segundo trimestre, sí que hubiera encajado bien, pero es que hubiéramos tenido la rebaja en abril.
Claro, ahora no solo enfrentamos a la falta de dirección que ha vivido el mercado por la indecisión económica, que hablaremos de esto luego más adelante en el vídeo, sino que enfrentamos a las posibles consecuencias que puede tener sobre el mercado las caídas de tipos de interés. Que, por cierto, como comento, en el año 2019 significaron el inicio de ese cambio de paradigma en el mercado, en el cual no solo Bitcoin llegó a un máximo local del mercado alcista, sino que a partir de aquí, ¿qué ocurrió? La dominancia de Bitcoin empezó a caer, las altcoins empezaron a caer menos que Bitcoin y empezaron a subir mucho más que Bitcoin, con lo cual se cambió ese contexto de mercado, ese interés del inversor por el tipo de inversión, valga la redundancia, que quería hacer en criptomonedas, y luego ya explotó el mercado alcista. Claro, volviendo a la bull market support band, como digo, pueden haber dilataciones, pueden haber movimientos correctivos. No significa que el hecho de cerrar esta semana por debajo de la bull market support band explota el mercado a la baja. No. Pero el hecho de, nuevamente, como ocurrió aquí, que vuelva a ocurrir aquí otra falsa ruptura y claro movimiento a la baja, fijaros cómo se dieron las cosas. Gran vela ascendente, freno, envolvente bajista que se come todas las velas anteriores. Gran vela ascendente, envolvente bajista que se come todas las velas anteriores. Vela ascendente, vela normal, otra vela bajista que se come todas las velas anteriores. Esto empezaría a ser un problema. Empezaría a ser un problema que de romperse con fuerza, como digo, y cuando digo con fuerza no me refiero a ver solo gráfico semanal, me refiero a ver cómo se forma esa ruptura en gráfico diario y cómo se forma esa hipotética tendencia en gráfico de 4 horas. Porque no es lo mismo que esta semana cierre en mínimos, pero el día de hoy sea plano, el día de mañana, viernes, un poco de caída, luego sábado, otra caída y domingo, medio desaceleración. No es lo mismo esto a que el precio hoy haga así, viernes haga así, sábado haga así y domingo haga así. Que dices, vale, ha cerrado más arriba, pero es que esto es una clara tendencia bajista. Estará ahora haciendo un pullback para seguir cayendo. Es decir, no me malinterpretéis, no me refiero a que esta semana determinará si Bitcoin cae o Bitcoin sube, pero es cierto que el hecho de ir viendo cómo esto se va acelerando y tiene una misma dirección y tendencia en todas las temporalidades puede provocar problemas, puede provocar pues un desajuste en mitad del ciclo que no esperábamos, o al menos yo no esperaba. Hemos visto primero que la situación es normal, hemos visto que está empezando a girarse, porque lo hemos visto aquí, está empezando a girarse. Hemos visto lo que yo considero que es importante y en lo que nos tenemos que focalizar respecto a ver si este problema puede ir a más o no puede ir a más. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto? Pues lo que ocurrió en el año 2019 es esto. Es que el precio atacó la media móvil de 100 semanal y no una, sino 2 veces para girar. ¿Qué significaría atacar la media móvil de 100 semanal? Pues bueno, esto cuando ocurrió, creo que ocurrió tirando a finales de año. Aquí en septiembre atacamos por primera vez y a finales de año la atacamos por segunda y el precio giró. Pues bueno, si nos vamos un poco a diciembre, sería esta zona de aquí. Entre que la media va tirando un poquito para arriba y la caída de Bitcoin, pues podría significar atacar los 44, 45 mil. ¿Sería algo de cruz y raya? No, porque aquí tenemos zonas de soporte importantes. Pero sería un desajuste muy grande que, en mi opinión, no vendría a cuento en la etapa del ciclo en la cual nos encontramos. Y que técnicamente hablando, en los máximos anteriores, sería grave. Claro, esta semana es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tenemos noticias importantes, más, evidentemente, mañana pues también tenemos noticias, tenemos PMIs, pero, o sea, hoy tenemos PMIs, pero mañana
es el día clave y aquí vamos a conocer la tasa de desempleo en Estados Unidos. Como sabéis, la tasa de desempleo está provocando problemas importantes porque se ha apretado mucho. Vamos a ponerlo aquí. Se ha apretado mucho en Estados Unidos manteniendo los tipos de interés elevados para bajar la inflación. La inflación se ha conseguido bajar, pero la tasa de desempleo se ha pues vuelto un poquito alcista, ¿no? Por decirlo de forma suave. De hecho, lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner la inflación en una nueva escala de precios, perdón, y vamos a poner el desempleo también en una nueva escala de precios. Incluso vamos a poner los tipos de interés, ¿por qué no? Fijaros, se han mantenido los tipos de interés muy elevados, lo que ha provocado que la inflación, que es esta línea de aquí, caiga con fuerza, pero lo que ha provocado que, aquí lo vemos mejor, tipos de interés elevados durante mucho tiempo. ¿Qué ha ocurrido con la inflación? Para abajo, caída fuerte. No solo desde que se han mantenido elevados, sino por toda la subida parabólica de los tipos de interés. La inflación ha ido cayendo, 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 cayendo. Y en el momento en el cual la Fed ha mantenido los tipos de interés, la inflación ha roto incluso los mínimos anteriores, ¿no? El nivel de 3%. Ahora nos encontramos sobre el 2, 2,5. Bien, perfecto. Es lo que buscaba la Fed. De hecho, la Fed quiere meter la inflación en el nivel del 2, exactamente. Es decir, la quiere llevar hasta aquí, la inflación. Aún le queda un poquito. Pero claro, ¿esto qué ha hecho? Perjudicar a la economía y hacer que el desempleo ascienda con mucha fuerza. Fijaros la situación del desempleo. Se ha vuelto totalmente parabólica y en una etapa en la cual, fijaos el desempleo en el punto actual, ¿cuándo se vuelve parabólico el desempleo? Estoy marcando simplemente las líneas en las cuales veo que el desempleo ya se ha vuelto parabólico y ya está subiendo con fuerza. Ya tenemos suficiente con estas. El desempleo se vuelve parabólico cuando, fijaros, el S&P 500 ya ha caído un 17%, el S&P 500 ya ha caído un 22%, el S&P 500 ya ha caído un 12%. El S&P 500 ahora está en máximos históricos y el desempleo ya se ha vuelto parabólico hace tiempo. Claro, esto es un problema. De hecho, lo que podemos hacer es crear una fórmula muy rápida, que creo que puede estar bien, esto fuera, simplemente para que veamos un poco el contexto, ¿eh? ¿Cómo lo pondrán aquí? Job openings. A ver, ¿cómo lo deben poner? Aquí está. Job openings, lo vamos a añadir. Vamos a añadir otra métrica, un employment rate, es decir, no, el level, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente una división. Vamos a dividir el M1 entre el M2. Perfecto. ¿Esto qué nos da? Esto nos está dando el siguiente número y es el número de 1,13. Es decir, el número de ofertas de empleo por trabajador disponible ahora está en 1,13. ¿Esto qué significa? Que si tú vas a buscar trabajo, vas a encontrar 1,13 trabajos disponibles para ti, en el caso en el que tú no tengas trabajo. Y esto es algo que, fijaros, ha ido cayendo con fuerza. Vamos a poner incluso, no, aquí, índices, vamos a poner el SP 500 y vamos a ver cuál es la reacción del SP 500 en referencia a esta métrica, ¿de acuerdo? Hacemos zoom. Y en el momento en el cual esta métrica de empleos por trabajador disponible empieza a caer, el SP 500 se va para abajo. Aquí evidentemente pasó lo que pasó. Aquí ya viene de caída el SP 500, pero es que la métrica no ha finalizado la caída. Seguimos en tendencia bajista.
cada vez hay menos trabajos disponibles por trabajador y el SP500 sigue subiendo como si no pasara nada. Entonces, claro, las noticias que conoceremos mañana indicarán cuál es la tasa de desempleo actual. Se espera que se mantenga en el 4,2%. Pero el hecho de ver una situación mayor y una tasa de desempleo mayor, evidentemente afectará a métricas como esta, en la cual cada vez habrá menos empleos disponibles por trabajador disponible, porque cada vez habrá más trabajadores disponibles, porque cada vez habrá más gente en el paro. Y esto puede poner en ese problema importante a la Reserva Federal de Estados Unidos porque ha empezado a bajar los tipos de interés, sí, pero la realidad es que si el desempleo sigue y sigue subiendo, igual tiene que empezar a reducir los tipos de interés con más interés. Y eso puede provocar que incluso la inflación se resienta. Así que podemos entrar dentro de esa tesitura en la cual, como hemos comentado ya en otras ocasiones, la recesión no venga por la inflación, sino que la recesión venga por la situación del desempleo en Estados Unidos. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.